Buenos días, mi nombre es Emanuel Guedes de la sección 3 de 3 y hoy le voy a hablar sobre la vía auditiva. Primero empezamos hablando un poco sobre lo que es la vía auditiva y empezamos con la captación y transmisión mecánica. Se refiere a los pasos que sigue el viaje del sonido desde el exterior hasta el cerebro en una serie de pasos físicos. Primero está el oído externo. La oreja canaliza las ondas hacia el conducto auditivo hasta la membrana timpánica haciéndola vibrar. El oído medio. Sesillos, martillo, yunque y estribo amplifican y transmiten la vibración. El estribo actúa como un pistón en la ventana oval moviendo los líquidos internos. Oído interno. La vibración se desliza sobre la perilinfa, las rampas de la cóclea vestibular y timpánica. Podemos hablar del órgano de Corti. Es el traductor que convierte el movimiento en electricidad. Hace que las ondas muevan la membrana basilar. Hace que las células ciliadas rocen la membrana tectórea. Y al doblarse los cilios, se abren los canales de potasio generando un potencial de acción. Hace que esta señal eléctrica viaje por el nervio vestibulococlear, el octavo par, hacia el tronco encefálico. Vamos con el procesamiento, sistema nervioso central. La señal recorre una ruta compleja de núcleos especializados, núcleos cocleares, que son el primer punto de la conexión de la información auditiva. El olivar superior es crucial para la localización del sonido, detectando diferencias del tiempo e intensidad entre ambos oídos. Colículo inferior es el centro de convergencia que procesa la localización vertical y horizontal. Núcleo geniculado medial, que es el tálamo, es el último relevo antes de llegar a la corteza. Percepción y el lenguaje se realizan en la corteza cerebral, principalmente en la corteza auditiva primaria o urotemporal, que organizada tonotópicamente por frecuencias para procesar el sonido. Área de Wernicke, situada en la unión temporoparietal, carga de la comprensión del lenguaje, tanto como el área de Broca, que está ubicada en el lóbulo frontal, que se encarga de la producción del habla. Fascículo longitudinal superior, puente, la sustancia blanca que conecta la producción con la comprensión. Ahora hablemos de cuando existe una alteración en los mecanismos de audición que percibimos es un desequilibrio, forma en que el cerebro procesa las ondas sonoras. Esto se analiza a través de entre cómo viaja el sonido, aire y cómo vibra a través de huesos del cráneo. Explicar cómo puede llegar a afectar físicamente, bueno, más que todo a qué sucede físicamente y cómo puede afectar en el equilibrio y en el movimiento. Puede ser en una alteración de la vía ósea, la conducción ósea, diferencia de la aérea. Un oído sano, la conducción aérea es mucho más factible que la conducción ósea. Cuando esto falla ocurren dos escenarios principales: la hipoacusia de conducción, que puede ser causada por un bloqueo físico, cuando algo impide que las ondas sonoras lleguen al oído a través del aire. Por ejemplo, un tapón de cera o un líquido en el oído medio, que hace que la conducción aérea caiga y la conducción ósea permanezca intacta. Como resultado, en las pruebas principalmente de Ridley, sería Ridley negativo, que el paciente escucha mejor el diapasón cuando se pone en la apófisis mastoides, escucha mejor allí que cuando se pone al borde de la oreja. Cuando hablamos de una hipoacusia neurosensorial,
significa daño interno. El sonido llega bien por el aire, pero la cóclea o tanto la conducción aérea como la ósea está dañada. La prueba de Ridley sería positiva. La vía aérea sigue siendo mejor que la ósea, pero ambas están dañadas. Vamos con la lateralización del sonido, que se mediría con Weber. Lateralización es la tendencia del sonido del cerebro sentir que el sonido viene de más de un lado. El otro, cuando se aplica la vibración, el centro del cráneo. De conducción, el sonido se lateraliza al oído enfermo. Esto sucede porque el oído con el bloqueo traído con el ruido ambiente externo, permitiendo que la vibración ósea reciba con más claridad. Problemas neurosensoriales. El sonido se lateraliza al oído sano. El nervio del lado afectado no funciona. El cerebro solo registra la señal por el lado de procesar impulsos eléctricos. ¿Cómo se vería afectado el movimiento? Si la alteración, la cóclea semicirculares pueden causar vértigo y mareo. El cerebro recibe señales contradictorias sobre la posición de la cabeza. Genera una sensación de rotación y de caminar en línea recta. Su alteración de la marcha, perder la sensación auditiva espacial, equilibrio vestibular. La persona tiende a ampliar su base de sustentación, que abriría más las piernas al caminar o caerse. Buenas tardes, mi nombre es Emanuel Guedes y lo voy a hacer la continuación de la bioauditiva. Para hacer la evaluación de Ridley Weber, generalmente se utiliza un diapasón de 512 Hz para la conducción aérea y la conducción ósea del sonido. La prueba de Weber, la prueba de Weber evalúa la lateralización del sonido. El diapasón se coloca en la línea media de la cabeza. Con el diapasón, cuando la persona está normal, al hacerle la evaluación, primero se pone a vibrar, luego con el diapasón se pone en la línea media de la cabeza, y si el oído está normal, o sea, si la audición está normal, el paciente va a lateralizar el sonido a ambos oídos por igual. Si tiene una hipoacusia de conducción, al poner el diapasón en la línea media al poner el diapasón en la línea media de la cabeza, el sonido se lateraliza al oído afectado. Si tiene una hipoacusia neurosensorial, el sonido se lateraliza al oído bueno, porque el nervio del oído afectado no puede presenciar la vibración. Bueno, para la prueba de Ridley, cuando hace la comparación de la prueba por aire a la prueba por el hueso del oído, se coloca cuando se le hace vibración al diapasón, se coloca en la apófisis mastoide del oído, y tiene que el diapasón, el paciente tiene que sentir la vibración. Cuando él deja de sentir la vibración, se acerca el diapasón al oído, y si el paciente lo sigue escuchando es porque la audición está bien. Al paciente seguir escuchando la vibración del diapasón, significa que el paciente está normal cuando sigue escuchando la vibración. Cuando la prueba de Ridley da negativo, es porque el paciente escucha mejor la vibración de manera ósea que de manera aérea. Cuando es un falso negativo, el paciente escucha mejor el sonido, sino que tiene un daño severo unilateral neurosensorial. Luego seguimos con el diagnóstico y el procedimiento, que cuenta con 4 pasos. Primero hablamos de un historial clínico y haciendo la anamnesis. Luego vamos con la otoscopía, que es la revisión
del oído por dentro para visualizar que no haya ninguna obstrucción física. Luego se hace las pruebas de Ridley y Weaver con el diapasón. Y luego se mete al paciente en la cabina sonora para ver qué sonidos, qué frecuencias auditivas el paciente ha dejado de escuchar y para diagnosticar. Bueno, ahora a continuación le voy a hacer la prueba por modelo. Bueno, primero vamos a empezar con la prueba de Weaver. Se supone que tenemos que poner el diapasón en la línea media del cráneo. Y el paciente me tiene que decir si lo escucha más de un lado, si lo escucha más del otro, o si lo escucha normal de ambos lados. Vamos a hacer la prueba. Ahí sientes una vibración, ya sientes más de un lado del otro. Bueno, cuando lo sientes más del lado izquierdo, puede significar que tiene una hipoacusia, significa que tiene una hipoacusia neurosensorial, ya que el sonido o la vibración se lateraliza al oído sano. Pasamos con la prueba de tenemos que pedirle al paciente que se ponga de lado para que hagamos que el diapasón vibre. Le pegamos la punta del diapasón, se la colocamos en la apófisis mastoide y él tiene que sentir la vibración. El paciente me tiene que indicar cuando él deje de sentir la vibración y yo le acerco la parte del tambor del diapasón al oído, no se lo pego, se la acerco nada más y si él sigue escuchando la vibración, tiene un oído sano. Vamos a hacer que el diapasón vibre. Se la ponemos en la apófisis mastoide y avisamos cuando deje de sentir la vibración. Ahora le acercamos el diapasón al oído y indíqueme si sigue escuchando el sonido. Bueno, sigue escuchando el sonido significa que no tiene. Eso significa que el paciente tiene un oído sano, ya que como si escucha el sonido, significa que no tiene ningún tipo de acusia. Si llegara a presentar una hipoacusia, el paciente en este caso podría tener una hipoacusia de conducción. Muchas gracias por su atención. Sin más nada que agregar, gracias por su atención.